Bueno, muy buenas y bienvenido o bienvenida a este vídeo. Me imagino que si estás aquí es porque te lesionaste del manguito de rotador y quieres saber cómo conseguir recuperarte de una vez por todas. Es probable que hayas probado diferentes métodos, como ir hacia terapias pasivas, dándote masajes, donde te han podido poner corrientes, has podido hacer EPI, neuromodulación, cualquier otro tipo de cosas. Tal vez has probado ejercicios que has visto por internet, las clásicas rotaciones para el manguito, o te han mandado unos ejercicios genéricos de alguna ficha y no has encontrado solución, y al final lo que tú quieres es poder volver a tu deporte y poder entrenar con garantías. Si ese es tu caso, estás en el vídeo adecuado y la información que aquí te voy a dar te va, creo, a ayudar y mucho. Entonces, bueno, antes de nada quiero que sepas que si estás pasando por este mal momento y llevas tiempo agarrando esta lesión, lo cual puede darte algún pequeño bajón, cosa que entiendo porque yo también he pasado por ahí, quiero recordar esta frase que siempre me repito muchas veces cuando pasa algo malo en la vida, ¿vale? Y es que no crecemos cuando las cosas se vuelven fáciles, sino que lo hacemos cuando afrontamos nuestros desafíos, ¿vale? Entonces, siempre de todo lo malo se puede salir reforzado como el ave fénix y aprender cosas nuevas que luego nos hagan más fuertes y más resilientes a futuro. Mi nombre es Alex González, soy entrenador y relatador de lesiones. Durante los últimos 5 años me he especializado únicamente en trabajar con lesiones de hombro, aunque en el pasado he trabajado también en otros ámbitos como relatador de lesiones en la Amorebieta, en la segunda división del fútbol español, y también he trabajado en la Universidad de Deusto como profesor de la asignatura de prevención y redactación de lesiones. ¿El por qué me dedico a todo esto? Pues bueno, todo este tema del hombro viene de que yo a los 25 años tuve una lesión muy gorda en el año 2011 a finales. Aquí podéis ver una foto antes de la lesión, ¿vale? Es de 2 o 3 meses previos a la lesión, y aquí una foto de 2 años después, ¿vale? Como veis, la diferencia en este brazo izquierdo es bastante notable a nivel de masa muscular y las sensaciones a nivel interno, pues no os puedo ni contar lo que eran, ¿vale? Tenía una rotura del supra y también un desgarro del labrum por una caída que tuve en la mountain bike y bueno, pasé por fisios, pasé por varios traumatólogos, no me da ninguna solución y bueno, al final me tuve que buscar yo la vida, ¿vale? Con el conocimiento previo que ya tenía a nivel de ciencias de la actividad física y el deporte, más luego que me fui especializando en este ámbito de la adaptación deportiva, primero para ayudarme a mí y después pues para haber podido ayudar a un montón de personas, aprendí una serie de cosas que algunas de ellas te las voy a compartir en este vídeo, que me ayudaron a que con el tiempo no solo recuperé el hombro en su funcionalidad normal, sino que he conseguido hacer cosas que antes ni era capaz. Pues, por ejemplo, ahí tenéis un ejemplo que para mí es vital, que es el poder sostener todo el peso de mi cuerpo sobre mis hombros. Y aparte, pues volver a recuperar la masa muscular, incluso en mejor nivel que el que tenía con 25 años en aquel entonces, antes de esa lesión. Entonces, ¿qué me ayudó a mí en todo este proceso y cuál fue la clave? Tener claras cuál es la pirámide de prioridades dentro del tratamiento. Y el primero de todos fue la educación, el entender bien cómo funcionaba mi lesión, cuáles eran los mecanismos que me podían ayudar a mejorarlo y entender bien cómo funcionaba la biomecánica del hombro. Y este vídeo va muy enfocado a trabajar esa base, a que entiendas ciertas cosas a nivel teórico que te van a ayudar a cimentar el resto de pasos. A luego entender que la clave en la recuperación de la lesión es que hagas una buena readaptación, es el papel activo que tomes, ¿vale? Donde la sobrecarga progresiva, donde la selección de ejercicios, el trabajo a realizar sea el adecuado. Porque ningún tratamiento pasivo va a hacer que tu hombro vuelva a estar fuerte, que puedas volver a escalar, a entrenar con normalidad en el gimnasio, a nadar, a jugar al tenis, me da igual la actividad que tú quieras hacer, esta pasa por hacer un buen plan activo. Donde, si quieres, puede haber otras terapias pasivas, ¿vale? Puede haber una EPI, puede haber en algún momento dado una infiltración concreta, darte PRP, que pueden ser ayudantes, suplementos al plato principal, que es que entiendas bien lo que te pasa y que hagas el papel activo que conlleva tu lesión. Entonces, dicho esto, ¿qué vamos a ver en el vídeo? ¿Vale? Lo primero que vamos a ver es qué es el manguito rotador y por qué es tan importante para nuestro hombro y también por qué se suele lesionar tanto. Un actor invitado, que lo vas a ver luego, que va a aparecer y que es muy importante también en lo que le pasa luego al manguito, qué lesiones principales se suelen dar y cuáles son los mecanismos, y también la manera de ir a recuperarlos, y pues lo que te digo, cómo hacer para recuperar ese manguito. Aviso importante, ¿vale? Vamos a ver mucho en este vídeo sobre biomecánica, ¿vale? Sobre cómo se mueve nuestro hombro, cuáles son las acciones que produce ese manguito rotador, etcétera, etcétera. Pero debes entender que la biomecánica no es solo el único factor que va a hacer que tu hombro se lesione, ¿vale? Es uno más dentro de otros tantos que van a poder favorecer o hacer que sea más difícil que tu hombro se lesione, ¿vale? Pero
Siempre ten en cuenta que en cualquier lesión, tanto del hombro como de cualquier otra parte de tu cuerpo, hay varios factores que interactúan. Uno es la biomecánica, que es muy importante para asegurarnos de que la articulación se mueve como es debido, ¿vale? Y por tanto las fricciones que pueda haber en los diferentes movimientos deportivos o de entrenamiento sean los menos posibles, pero que la carga de entrenamiento es también muy importante. Podemos tener muy buena biomecánica, pero si la gestión de cargas no es buena, nos vamos a lesionar igualmente, y que luego hay otros factores más psicosociales que también afectan, ¿vale? Que son la nutrición, el cómo descansamos, lo estresados que estamos, lo bien que recuperamos de nuestros entrenamientos, etcétera, etcétera. De la suma de esos tres factores y de cómo estén bien llevados es donde va a venir la lesión, ¿vale? Así que simplemente que no te quedes solo con la parte biomecánica, que es muy importante, pero que también hay más cosas. ¿Y cómo es nuestro hombro? ¿Vale? Nuestro hombro es la articulación más móvil del cuerpo. Es una articulación que tiene mucha libertad de movimiento. ¿Por qué tiene mucha libertad de movimiento? Pues porque la cavidad desde donde está esta cabeza de nuestro húmero sujetada es algo más pequeña que lo que es esa cabeza del húmero, ¿vale? Sería un poco la analogía de esta pelota de golf, que la veis aquí grande, puesta encima del pollete desde donde luego se golpea, ¿vale? Entonces, claro, tiene mucha libertad de movimiento, pero a la vez es una articulación que per se es muy inestable. Comparada con la articulación de la cadera, que es otra muy parecida a ella, es mucho más inestable per se, ¿vale? En la cadera, ese agujero donde se inserta la cabeza del fémur, ¿vale? Del hueso de nuestra pierna, el que está en el muslo, es mucho más grande, lo abraza mucho más. En el caso del hombro lo abraza menos. También eso nos da más libertad de movimiento. Pero por tanto, el trabajo de los músculos que generan esa estabilidad y ese movimiento va a ser mucho más importante y relevante a la hora de prevención de lesiones que en el caso de otras articulaciones, ¿vale? Por esta libertad de movimiento. Entonces, dentro de esto, de ese mantener esa cabeza del húmero en su sitio, que no baile, que no se mueva por donde no debe, el manguito rotador es uno de los actores principales y más importantes, ¿vale? Dentro de este manguito tenemos a 4 músculos, que son el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, y luego tenemos al subescapular, que es el único rotador interno de los mismos. Como te decía, la principal función de este manguito rotador es que cuando nuestro brazo se mueve arriba y abajo, fije a esa cabeza del húmero bien centrada en el eje de movimiento, para que no haya traslaciones ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia adelante, ni hacia atrás de esa cabeza del húmero. Cuando el manguito no trabaja bien, va a poder haber mayores traslaciones en los movimientos del brazo, ¿vale? Lo cual va a hacer que haya más rozamientos de esos tendones contra estructuras óseas, contra el hueso, y que de esas fricciones pues pueden aparecer diferentes tipos de patologías. Entonces, para que os quedéis ahí, tenéis aquí, me gusta mucho esta imagen que saqué de un libro, que el manguito sería un poco este hombre que está sujetando la escalera, mientras que, por ejemplo, el deltoides, si hacemos este movimiento hacia arriba y hacia abajo, sería el chico si tira de la escalera para arriba o para abajo, ¿vale? Al final, el manguito es el que fija y hace que esa escalera esté bien fijada al suelo y no se deslice, ¿vale? Pues esto, lo mismo, pero dentro de tu hombro. De los diferentes músculos, ¿vale? Vamos uno por uno. El supraespinoso, ¿vale? Está en la parte superior de la escápula y pasa por aquí, por debajo del acromion, ¿vale? En esta zona, entre cabeza de húmero y acromion, lo que se llama espacio subacromial. Este músculo, su principal función es la de iniciar la abducción del brazo en los primeros 15 grados, antes de que el deltoides incluso tome el control, evitando que se desplace superiormente en los movimientos de elevación. Es decir, cada vez que hacemos un movimiento por aquí delante o por aquí por el lateral, las clásicas elevaciones laterales con mancuerna, nuestro supraespinoso va a trabajar y mucho, ayudando en parte a realizar el movimiento, pero también ayudando a que la cabeza del húmero no suba hacia arriba, ¿vale? A que esto de aquí no choque hacia arriba con el acromion y por lo tanto se irrite ese tendón. Normalmente suele ser el más propenso a lesionarse, ¿vale? Porque normalmente el día a día, ¿por qué pasa esto? Porque en el día a día estamos mucho tiempo aquí con el ordenador, como estoy aquí delante, haciendo tareas del día a día, pero pasamos poco tiempo y tenemos poco preparado al hombro para estar aquí, que es donde el supraespinoso más sufre, ¿vale? Entonces luego cuando vamos a gimnasio y hacemos tareas overhead, es más fácil que se lesione porque nuestro hombro está menos preparado en el día a día porque no lo usamos en el día a día tanto por encima de la cabeza. Después tenemos al infraespinoso y el redondo menor, que son los dos rotadores externos, ¿vale? Os voy a poner aquí mi imagen para que veáis ahí el redondo menor, que es este de aquí abajo, y el infraespinoso, que es el de arriba. Como te decía, son rotadores externos, están en la parte posterior de la escápula, ¿vale? Justo aquí,
pegados a la espalda, ahí tendríamos a estos dos músculos. Y como son rotadores externos, estos sí que trabajan con las clásicas rotaciones externas, tanto aquí o si las trabajamos en este plano, ¿vale? Pero, por ejemplo, el supraespinoso no lo haría tanto. Por eso, depende de la lesión que tengamos en una zona del manguito u otra, pues igual esos ejercicios no nos interesan para trabajar esa musculatura. Además de ser rotadores externos, también estabilizan a la cabeza humeral, a la cabeza del húmero, para que no se vaya hacia adelante, ¿vale? Por ejemplo, imagínate cuando hacemos un remo, venimos aquí atrás, si no estarían estabilizando, tendríamos esta tendencia que se nos viene hacia aquí adelante el hombro, ¿vale? De tal manera que luego, si esos músculos no hacen bien el trabajo, podamos tener molestias en la zona anterior del hombro, tendón del bíceps, a veces también el supraespinoso, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero no es porque el problema está ahí y estos músculos funcionan mal, sino porque estos de atrás, por ejemplo, aparte de más cosas que vais a ver luego, no están trabajando adecuadamente, ¿vale? Entonces serían muy esenciales para personas que trabajan en deportes de lanzamiento, personas que trabajan en deportes de pelea, como el boxeo, el kickboxing, ¿vale? Que tiran puñetazos, ya que actúan como freno del hombro, ¿vale? En esos gestos va a tener una tendencia el hombro a querer irse para adelante y estos músculos son el freno que hace que no se traslade demasiado para adelante, ¿vale? Es como que controlan, son el control de tracción, por decirlo de alguna manera, del hombro en esos movimientos. Luego tendríamos al subescapular, ¿vale? Que lo tenéis aquí y que este va justo por debajo de la escápula, ¿vale? Entre las costillas y la escápula, ahí por dentro iría el subescapular. Y es el único rotador interno del manguito. Su papel es el de evitar la traslación también anterior de la cabeza humeral, estabilizando a la articulación principalmente en los movimientos de empuje, ¿vale? Sobre todo en estas fases bajas del empuje. Y al tirar el subescapular también va a evitar que el hombro se nos vaya hacia adelante, como el ejemplo que te decía antes, fastidiando estas estructuras de delante. Es el más fuerte de los cuatro músculos y juega un papel fundamental en la estabilidad del hombro, también junto con infraespinoso, en, por ejemplo, el press banca y en peleadores, como te decía, en personas que realizan gestos de puñetazo. Vale, pero hay un actor invitado, ¿vale? No todo es el manguito y el papel. También para que nuestra articulación del hombro sea estable y se mueva como es debido, hay un actor invitado que es la escápula y que es muy importante, ¿vale? Los movimientos de la escápula y que se trabaje sincrónicamente con el movimiento del brazo van a ayudar a que evitemos pinzamientos innecesarios y asegurar una función óptima del resto de músculos del hombro. Esta escápula que tiene varios movimientos como son la elevación, la depresión, que sería ir hacia abajo, la retracción, que es juntar la escápula, o la protracción, que es separarlas. Y en cada una van a trabajar una serie de músculos. Y en cada movimiento del brazo, nuestra escápula se va a tener que mover en una de esas direcciones para asegurar que la cabeza del húmero esté bien guiada y que no haya rozamientos innecesarios. Otros dos movimientos importantes y en los que me voy a tener mucho son el campaneo externo y campaneo interno. Cada vez que nosotros hacemos un movimiento por encima de la cabeza, nuestra escápula, ¿vale? Imaginar que están en mis escápulas en la espalda, se tiene que mover en un campaneo externo, hacia arriba, ¿vale? Si no realiza este buen campaneo externo a la vez que se mueve mi hombro, si la escápula está demasiado fijada y no hace bien ese movimiento, va a haber más probabilidad de que haya un pinzamiento, por ejemplo, del supraespinoso en ese espacio subacromial, porque no se va a orientar bien ese acromion, por tanto, si esto se queda fijo y subo, va a chocar, ¿vale? Entonces, esto tiene que moverse así, ¿para qué? ¿Os fijáis? ¿Vale? Para que se quede bien ese espacio subacromial. Ese campaneo externo, ¿vale? Esa subida cuando elevamos el brazo la realizan trapecio superior, trapecio inferior y serrato anterior, ¿vale? Entonces, estos tres músculos son súper importantes y es muy importante que trabajen bien para que cuando hagamos movimientos overhead, nuestras capas se muevan como es debido y, por tanto, el rozamiento sobre esas estructuras de tendones sea menor. Aparte de esto, tenemos la clásica escápula alada, ¿vale? Donde nuestra escápula se coloca, como vemos, en este lado de la derecha, ¿vale? En este dibujo a la derecha. Así, en esta posición orientada hacia adelante, por tanto, vemos el piquito de la escápula que sobresale ahí detrás. Esto suele ser debido porque hay un músculo, el pectoral menor, que suele estar bastante sobreactivado. ¿Y qué produce? Pues que, como me ves a mí en la foto de la derecha, las estructuras del hombro tiendan a irse más hacia adelante, sobre todo en la posición final de un remo, al final de una dominada, en la posición más baja de un press de banca o de unas flexiones, y por tanto, la tendencia a que estas zonas anteriores del hombro se sobrecarguen más, supraespinoso, tendón del bíceps, principalmente el labrum, también por su zona delantera, pues sean más propensos a lesionarse si funcionan bien. Entonces, aquí el serrato mayor, que también trabaja en el otro lado, es muy importante y por eso los ejercicios
que trabajen ese serrato mayor nos van a ayudar a que esa escápula deje de estar tan alada, esté en una posición más idónea y, por tanto, cada vez que tiremos o estemos en esta posición de aquí, el hombro vaya mucho más centrado en su eje y no vaya anteriorizado. Entonces, resumiendo, las principales lesiones del manguito, ¿vale? Son las siguientes. En el supraespinoso vemos sobre todo tendinopatía, pinzamiento supracromial, rotura. Normalmente el contexto en el que se producen son en movimientos overhead, con trabajos de empuje o también cuando hay caídas y tenemos que frenar esa caída, ¿vale? Factores de riesgo para esto, pues la disquinesia escapular, que esa escápula no se mueva bien, una movilidad torácica que no vamos a entrar aquí a hablar, pero que también hace que la escápula se mueva mejor y que los movimientos overhead vayan mejor, también van a ser muy importantes, ¿vale? Entonces, sobrecargas en movimientos overhead, empujes, junto con mala mecánica escapular y mala movilidad torácica, van a ser factores de riesgo para sufrir estas lesiones. El infraespinoso, tendinopatías y roturas parciales suelen ser lo que más se suele dar. En el redondo menor también suele haber tendinopatías y sobrecargas o fatiga crónica. Se suelen dar más en deportistas de lanzamiento y de golpeos, ¿vale? Porque les hacemos trabajar mucho más. Y también en deportistas que tienen que hacer tracciones muy importantes, ¿vale? Porque en los lanzamientos y golpeos, por su actuación frenando, ¿vale? Porque ahí van a tener que trabajar muy duro frenando toda la fuerza que generamos, por ejemplo, en el lanzamiento. Y en los ejercicios de tracción porque trabajan mucho estos músculos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en escaladores se suele dar mucho la lesión en infraespinoso o redondo menor. También hay factores de riesgo como la hiperlaxitud o la propia debilidad del subescapular, porque como te he dicho, en esa traslación anterior del hombro, te había explicado, trabajan infraespinoso y subescapular, trabajan los dos. Si el subescapular no está haciendo bien su trabajo, el infraespinoso normalmente se cargará con más trabajo, por tanto, pues si uno mira y el otro trabaja, cuando tienen que trabajar los dos, pues el que trabaja se va a quemar antes, ¿vale? Y luego tenemos el subescapular, donde también hay bastante tendinopatía o roturas y pinzamiento coracoideo, ¿vale? Que puede ser una de las razones por las que esté habiendo, pues puede haber esa rotura o esa tendinopatía. Sobre todo más en empujes, se suele sobrecargar, en deportes de lucha y también en los movimientos overhead, ¿vale? Como el supra. Normalmente, cuando hay una escápula alada, suele sufrir bastante. Vale. Entonces, importante que entiendas, a la hora de tratarlo con ejercicios, si ya tienes muy claro que lo que tienes que hacer es ejercicio y que es la clave para que esto mejore, no te vale solo con entrenar el manguito, ¿vale? Con hacer esas rotaciones clásicas en interno, en externo, como ya has visto, hay músculos como el supraespinoso que prácticamente no van a trabajar en estas rotaciones. Y aparte de eso, es que en un plan donde solo te centras en el manguito, no estás trabajando esa movilidad torácica de la que he hablado, no estás trabajando la movilidad de la escápula y la estabilidad de la escápula, como te he comentado, que hacen que los músculos del manguito trabajen de una manera diferente. De hecho, muchas veces, casi sin trabajar el manguito, trabajándolo muy poco, pero centrándonos mucho en la escápula, mejoran mucho los problemas de hombro que ha habido en el manguito, porque la raíz del problema es otra, ¿vale? En cambio, cuando solo haces ejercicios para el manguito, estás solo trabajando en la consecuencia, que a veces hay que trabajar específicamente en esa consecuencia, pero hay que ir a la raíz para que a largo plazo las cosas vayan bien. Esto quiero que te quede claro. Y normalmente, cuando vas a hacerte tratamientos pasivos que vienen muy bien para alivios temporales, vamos todo el rato a la consecuencia, no a la causa y a la raíz del problema. Te está doliendo el manguito y te tratan el manguito. Y eso alivia. Pero luego vuelves a entrenar y vuelve otra vez el problema. ¿Por qué? Porque no hemos ido a la raíz, ¿vale? Que es cómo funciona la mecánica, cómo está siendo la gestión de cargas, etcétera, etcétera. Entonces, todo plan que se precie y que quiera resolver el problema de raíz tiene que ser un plan integral, donde trabajes la movilidad del hombro, donde trabajes ese control fino motor sobre la escápula, lo que nosotros llamamos una reprogramación motriz, ¿vale? Donde mejora control de escápula y movilidad del hombro, donde trabajes, sí, ejercicios accesorios que puedan trabajar el manguito o puedan trabajar concretamente el serrato o el trapecio inferior, esos músculos importantes estabilizadores, pero donde también en el plan venga incluido todo tu trabajo global de empujes y tracciones, ¿vale? Que al final trabaje en sincronía todo con el movimiento global que luego le vas a pedir en el día a día, en tus entrenamientos, en tus disciplinas deportivas. Y sobre todo, y si eres alguien que se dedica a deportes de raqueta, deportes de lucha, al balonmano, al voleibol, ¿vale? A cualquier acción deportiva, también otro punto importante será trabajar sobre la potencia y la alta velocidad de esos músculos, ¿vale? Porque los movimientos que hacemos, golpeos y demás en cualquier deporte, son movimientos muy rápidos. Por tanto, el músculo no solo tiene que ser fuerte, sino que tiene que tener una contracción rápida.
Entonces, la clave de todo es la individualización. Y yo, para que esto lo reflexiones y lo tengas claro, te hago la siguiente pregunta. ¿Aplicarías los mismos ejercicios y cargas a cada una de estas personas que ves aquí en la imagen si están lesionadas del manguito? Al jugador de balonmano, al crossfitero, a la chica boxeadora, al nadador, a una mujer mayor que trabaja en el ordenador y que prácticamente no entrena, o un escalador. ¿Le harías el mismo plan genérico? Entonces, ¿tiene sentido que estés buscando rutinas genéricas para el manguito en internet o que te hayan dado una ficha en la Mutua que es la misma para todos? Ahí te dejo la pregunta, tú te la responderás. Entonces, básicamente, la conclusión final con la que te quiero dejar es que cada hombro es un mundo, cada persona es un mundo con su hombro, cada lesión es una historia y lo peor que puedes hacer es aplicar una receta genérica, porque probablemente lo que a uno le sirva, a otro no. Por eso, si llevas arrastrando molestias y si el dolor te frena en tus entrenamientos o si simplemente quieres asegurarte de que tu hombro sigue funcionando como debe, recuerda esto. Hacer lo mismo que hasta ahora solo te llevará al mismo punto. Si quieres salir del bucle, hay formas mejores y más individualizadas de hacerlo.